Bueno, volvimos. Eh, Compartimos pantalla. Acá va. Bueno, segunda parte, o tercera, o cuarta, ya no importa. Vamos a ver FAT y Extended 2. Empezamos por FAT. Bueno, se desarrolló hace 1000 años, se usaba en Windows, DOS, bla, bla. Hoy en día se sigue usando, no en los sistemas nativos Windows y otros, sino más en pendrives, memoria flash de cámaras de fotos. ¿Mm? Eh, la Xbox tiene una variante de FAT. Así que sigue siendo útil mirarlo como un file system sencillo. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Qué pasó acá? Bueno, tengo una partición. Formateo con FAT. ¿Sí? Eh, FAT significa File Allocation Table. ¿Sí? Entonces, en el volumen, que lo estamos viendo acá, formateado con FAT, vamos a tener estas estructuras distribuidas de esta manera. Primero, bueno, está obviamente el sector de buteo, donde está el MBR, la tabla de particiones, bla, bla, bla. Pero después va a haber una gran tabla llamada FAT, como el nombre del file system, que en este caso la están representando con... ¿Por qué dice FAT1, FAT-N? ¿Por qué ahora? ¿Son partes de la tabla? No, esto confunde, no me gusta. Es una única tabla. Veamos. Vamos al dibujo. A ver. Que tiene una tabla que se llama FAT y que tiene una lista de punteros. ¿Sí? Esa es como en este file system, que es muy sencillo, es la única estructura que hay en este esquema, porque después simplemente vamos a tener los datos. O sea, ya empiezo a dibujar. Estamos en la 10. Ahí va. Entonces tenemos esto acá, ¿no? Y después de este sector inicial, acá está la FAT, ¿no? Una gran tabla. Y después tenemos los bloques de datos, directamente. Los bloques de datos en este esquema se llaman clusters, pero solo otro término para lo mismo. O sea, este sector lo consideramos como dividido en clusters. ¿Sí? Entonces, cluster igual a bloque. ¿Sí? Todo esto que está acá es un bloque. Igual a cluster. Y ahí está toda la magia, ¿no? Entonces vamos a... Lo que hay que ver en realidad es qué tiene esta tabla, ¿no? Antes de eso, los directorios tienen una estructura medio especial, no especial, pero particular. Las entradas de directorio, ¿vieron cuando decíamos los directorios son índices que tienen los nombres de los archivos y un ID? Bueno, acá hay algunos datos más. Aparte de tener el nombre del archivo, eh, tienen también el tipo de archivo y el tamaño. O sea, tienen algunos atributos en la entrada del directorio que contiene el archivo. ¿Y por qué es esto? Porque este sistema de archivos es tan sencillo que no tiene una estructura específica para lo que es el file control block. Entonces, los pocos atributos que tienen los archivos en este file system están guardados en la entrada de directorio. ¿Sí? Nombre, tamaño, tipo de archivo, y no hay un ID para los archivos, sino que lo que hay directamente es un puntero al primer bloque o clúster, acuérdense que son sinónimos, del archivo. O sea que la entrada del directorio tiene toda la información. ¿Eh? El primer clúster del archivo. ¿Ah? Bien, acá hay un ejemplo. Y acá está la papa de la vida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo,
¿qué contiene la FAT? Lo que estamos viendo acá en el medio es el contenido de la tabla FAT, ¿sí? Esta que yo les dibujé acá, ¿no? Esta que está acá. ¿Y cuál es su contenido? Una lista de punteros, ¿sí? Es un gran array de punteros a bloques. Y la FAT tiene tantas entradas, tantos posiciones, como bloques tenga el volumen, ¿sí? Si tiene n bloques, entonces la FAT tiene n posiciones. Y la mejor manera de explicarlo es haciendo el caminito para recorrer los datos de un archivo. Entonces, vamos a ver el ejemplo de... Este es un método de asignación indexado. Sería FAT. pareciera, pero vamos a verlo, vamos a ver cómo arrastrar los datos y vemos si efectivamente es así o no. El archivo A, arc.txt, ¿no? El primer clúster es el 7. Entonces, lo que hace FAT es decir, bueno, yo ya sé que el primer clúster, o sea, el primer bloque es el 7. Entonces, puedo ir acá, leer el contenido de este bloque y ahí ya tengo los primeros datos del archivo. ¿Está bien? Ahora, cuando tiene que conseguir el siguiente, ¿sí? Acá no hay más información. Para conseguir el siguiente lo que hace es buscar en esta tabla, ¿sí? En la tabla FAT. Acá dice el nombre, no se ve. Entonces va a la posición 7 y si hay un valor acá, entonces este valor es el valor del siguiente bloque de ese archivo. En este caso 6. O sea que 6 es otro clúster de ese archivo y no solo otro, es el que le sigue en ubicación, digamos, propia del archivo al 7, ¿no? Entonces va al bloque 7, lee el contenido como un campeón. Si el proceso quiere seguir leyendo el archivo y dice, bueno, ¿cuál es el siguiente? Entonces el cluster, el file system va a la posición 6 y dice, che, ¿cuál es el siguiente? Si acá se encuentra con una marca de fin, significa que no hay más. ¿Mm? O sea que en realidad lo que se usa es la posición de esta tabla, ¿sí? Para ir a ver, para un número de bloque, el bloque apuntado por la posición, ¿cuál es su siguiente? O sea, es como que la descripción que tendría que ir para el único campo de esta tabla es puntero siguiente, ¿no? Entonces, ahora que vimos esto, ¿lo ven como una asignación indexada o lo ven como otro tipo de asignación? Lala. Parece un poquito la enlazada, ¿puede ser? Claro. Yo te hago la siguiente pregunta, ¿no? Que esto te aparece en la guía, ¿no? Si vos querés acceder al tercer bloque de un archivo, en este esquema, ¿podés ir de manera directa y averiguar cuál es? ¿O tenés que hacer un recorrido, digamos? Si fuera indexada, se supone que vos, desde una estructura, haces una especie de acceso directo como mucho y llegás. Y acá tenés una estructura, pero tenés que ir recorriendo siguientes, ¿no? Entonces lo que decimos es que es una variante, este es un esquema enlazado, pero distinto del que nosotros explicamos en la teoría, ¿no? O sea, donde todos los punteros al siguiente están como agrupados en una única gran estructura. ¿Está bien? Es un esquema enlazado por ahí un poco más eficiente, ¿no? Que el que vemos teóricamente. ¿Tá? Bueno, así funciona la FAT. ¿Sí? Como es una estructura tan importante, cuando se monta el volumen, se carga la tabla de memoria y se va trabajando, pero después tiene que persistirse en disco, naturalmente, ¿no? Se usan marcas especiales para indicar fin de archivo, marcas especiales para decir si el clúster está dañado, y marcas especiales para indicar si el clúster está libre. ¿Sí? ¿Está bien? Digamos que tiene una doble semántica, ¿no? Porque cuando hay un número que no es ninguna de estas marcas, significa el siguiente clúster de este, ¿no? Del que es apuntado por la posición. Pero si dice fin, es que no hay un siguiente. Pero si dice libre, en realidad lo que está queriendo decir es que el clúster de esta posición está libre. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, así funciona FAT. ¿Sí? En esencia es eso. ¿Por qué había dos, ahí en la tabla dice dos veces A? Dice A, archivo txt, A, tp.c. Ah, es la del volumen, el volumen. No, ahora. Ok. No entendí la pregunta, pero si vos te autorrespondiste, Es que no sé, estamos bien. no, dice A dos veces y al final dice D, UTN.
Me parece que es un error esto, no le des bola. Ah, O tal vez lo que está queriendo decir es que esto es un archivo regular y esto es un directorio. Me parece que está queriendo decir eso. El tipo de archivo. Sí. Em, bien. ¿Qué tamaño tienen estos punteros? Esto es importante, ¿no? Porque el tamaño del puntero me va a determinar cuánto puedo direccionar, ¿no? Ya lo aprendimos en la clase de memoria. Punteros más grandes me permiten direccionar más espacio, ¿no? Bueno, la variante de FAT, con su nombre, nos están diciendo, FAT12, FAT16, FAT32, el tamaño que se usa del puntero, ¿sí? 12 bits, 16 bits o 32 bits. En el caso de FAT32 hay una salvedad, que es que los punteros ocupan 32 bits en disco, pero en realidad se usan solo los 28 bits menos significativos y los 4 más significativos están como reservados para un futuro uso que nunca se terminó de definir cuál es y están ahí eh, más al pedo que bocina de avión. Quería hacer un chiste mejor, pero no, más moderno, pero no se me ocurre, digamos. Un chiste más moderno. Así que nos quedamos con eso. ¿Está bien? Entonces, si yo digo FAT16, esta tabla tiene entradas de 16 bits, porque es lo que tengo que tener, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que son bits, ¿no? Entonces sería 2 bytes, 4 bytes, y esto, bueno, un byte y medio. Eh, mm, Acá hay unos ejemplos de cuentas, ¿no? Que después vamos a hacer en la clase práctica, ¿no? Vamos a hacer ejercicios parecidos a esto, ¿no? ¿Cómo calculo el tamaño máximo teórico del file system si tengo punteros de 32 bits y clúster de 2 KB, por ejemplo, ¿no? Fíjense, es parecido a la memoria, nada, tengo que hacer la multiplicación, ¿no? Juegos de combinatoria. La combinatoria de, ¿cuál es la cantidad total de bloques a los cuales puedo apuntar? Y bueno, si tus punteros son de 32 bits, pero vos solo vas a usar 28 bits, yo sé que 2 a la 28 me va a dar la combinación de todos los punteros a los cuales puedo apuntar, ¿no? Y nada, 2 a la 11, ¿por qué? Y si me dicen que tengo clúster de 2 KB, esto expresado en bytes es 2 a la 11 bytes, ¿no? Entonces, nada, esto por esto me da 2 a la 39, que da este número si lo llevamos a gigabytes, pero se puede calcular en bytes, en kbytes, en lo que ustedes quieran. ¿Está bien? Entonces, cuentas como esta son las que vamos a ir haciendo para jugar en los ejercicios para terminar de entender esta temática y un poco también porque es la manera en la cual uno clasifica y dimensiona las capacidades, las prestaciones que nos puede dar un file system, ¿no? La cantidad de espacio que puede direccionar es una información importante para entender, ¿no? Si va a resolver un problema o no. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de tamaño máximo teórico y tamaño máximo real en la clase de memoria? Acá vamos a tener la misma problemática, ¿no? Teóricamente hablando, este file system puede direccionar 512 GB, pero en la realidad, con un disco de 500 GB, ¿cuál es el tamaño máximo real? No el teórico, ¿cuál es el real? Y bueno, si yo tengo un disco de 500 GB, no puedo direccionar 512, ¿no? Entonces el tamaño máximo real de mi file system va a ser 500 GB. ¿Está bien? Ahora, si me dicen cuál es el tamaño máximo real con este file system, pero con un disco de 1000 GB. Bueno, en ese caso el máximo será 512, ¿sí? Porque por más que yo tenga un disco más grande, los punteros no me dan, o el tamaño de bloque no me dan para direccionar más, ¿no? Entonces el tamaño máximo real será 512, ¿sí? Este slide es muy importante, ténganlo ahí de referencia para volver a entender si tienen dudas sobre todo el tema de los teóricos y los tamaños reales. ¿Bien? Bueno, ¿qué más? Hasta acá un poco con FAT. ¿Alguna otra duda? Ay, qué áspero que está este mate, por Dios.
¿viste? Cuando haces un mate y te sale como áspero, ácido, feo. Bueno, ese mate estoy tomando. Eh, bueno, y unas cosas más para decir. Anótenlo porque no lo veo acá en el slide. FAT es un file system sencillo que no dispone de un montón de características avanzadas que sí tienen otros. Por ejemplo, no tiene seguridad FAT. ¿Sí? No hay permisos en los archivos. No hay registro de propietarios. No existe todo eso. ¿Sí? No hay estructuras para administrar espacio libre. O sea, ustedes vieron que yo les dije, FAT tiene esto. ¿Y dónde está el bitmap? ¿Dónde está la lista de bloques libres? No está en ningún lugar. ¿Cómo hace FAT para saber qué bloque está libre o para encontrar un bloque libre? Tiene que recorrer esta tabla. Pero no hay una estructura exclusivamente dedicada a rastrear los clústeres libres. ¿Sí? No tiene un esquema de journaling para manejar integridad. Sí tiene ciertos backups de las estructuras, la tabla FAT. Suele estar copiada varias veces. Yo creo que acá Dan se refería a esto, a que a veces la tabla tiene varias copias en el disco. Y eso sí es una estrategia para tratar de tener cierta tolerancia a fallos, porque la única estructura que existe, la tabla FAT de punteros, al hacerle varias copias estás tratando de protegerla y de que no se vuelva inutilizable si estaba justo en un bloque o en un sector que se dañó. Y bueno, no tiene un file control block, no tiene accesos directos de ningún tipo. Es algo que ahora vamos a ver en el siguiente esquema que sí hay. Y eso es todo, digamos, lo que se me ocurre. Bueno, bien. ¿Alguna duda? No sé cómo en el chat. Messi más 10. Elena. Sí, lo que me pasa a mí es que, aparte de saber poco de fútbol, es que ahora ya no conozco a nadie de la selección, salvo a Messi y a Di María. Claro, yo me quedé con los del Mundial pasado, ¿no? Veo los peores, ¿viste quiénes son? O sea, ¿qué pasó con Romero, con Chiquito Romero, con... ¿No notas jamás Romero? A mí me gustaba. Eh, y bueno, todos se jubilaron, ¿no? Así que no conozco a nadie. Y entonces veía el equipo de Uruguay y lo veo a Suárez, Cavani, el arquero que tiene un apellido gracioso, ¿cómo se llama? Eh, Muslera. Muslera. Y esos vienen del mundial pasado, del anterior, ¿no? Tal vez es una generación un poquito más nueva que la. ¿No? El técnico Tabárez, que está ahí sentado en una silla, que no sé, que debe tener 200 años y sigue ahí este, dirigiendo. Pero bueno, nada, si salen campeones los voy a querer igual, ¿no? No importa mucho el nombre, ¿no? Lo que importa es eso, que salgan campeones. Y que hagan un gol, digamos, como el de los ingleses, ¿no? Así podemos olvidar todas nuestras miserias y, aunque sea por un ratito, sentirnos los mejores del mundo nuevamente. Bueno, vamos con a ver Extended 2, ¿sí? Comparto ahora. Acá. Extended 2 o 3, porque lo que vamos a explicar aplica para los dos. Es un file system que se inventó la gente de Linux, lo inventó allá por el año 90, inspirado en el file system que usaba Unix. Y bueno, se hizo la versión 2, después se hizo la versión 3, después se hizo la versión 4. Ahora me parece que la cambiaron de vuelta, pero esta se sigue usando bastante. Y hay otros file system que en el mundo de Unix que tienen también la misma estructura, así que está bueno como ejemplo variado. Tengo una partición ahí limpia, formateo como un campeón, ¿y qué es lo que obtengo? Lo que obtengo es esto. Acá nos dice bloque de arranque, es el MBR, tabla de particiones, todo lo que está siempre en todos lados, ¿no? Lo que hace es
dividir el volumen en grupos, en regiones llamadas grupos de bloques, ¿sí? Que pone una n cantidad de grupos de bloques. Y dentro de cada grupo de bloques se repite una estructura de datos, aunque en cada caso algunos datos van a ser iguales y otros casos van a ser distintos. Entonces, hacemos un zoom para ver qué es lo que hay adentro en este grupo de bloques, ¿no? Primero, una estructura llamada superbloque. Esto es lo que en la teoría vimos como el bloque de control de volumen, ¿sí? Es una región inicial que tiene información sobre todo el volumen y que es muy, muy importante. Todo lo que ya dijimos, cantidad de bloques libres, tamaño del bloque, puntero al directorio raíz, etcétera. Una región llamada descriptor de grupos, que tiene información sobre cuántos grupos hay en el sistema, ¿no? Por más que acá yo estoy haciendo el zoom de un grupo, en realidad esta región es igual, tiene los mismos datos en todos los grupos de bloques. Acá lo que hay es una especie de array que dice, hay n bloques, los grupos de bloques tienen esta información, empiezan acá, terminan acá, ¿no? Tanto el superbloque como el descriptor de grupos son iguales, hay una copia igual de los datos, exactamente igual en cada grupo de bloques. O sea, cada grupo de bloques tiene las mismas estructuras y en estos dos casos con los mismos datos, ¿sí? Y recién estas estructuras que vemos acá a la derecha, los bitmaps y las tablas, tienen datos distintos en cada grupo de bloques. ¿Está bien? Entonces, bitmap de bloques es una estructura para administrar el espacio libre, ¿sí? Un gran array de bits que tiene unos y ceros indicando si los bloques de datos, que están acá a la derecha, están libres o están ocupados, ¿sí? Tabla de inodos. ¿Qué es la tabla de inodos? La tabla de inodos es un gran array con todos los inodos de este grupo. Hablar de inodo es igual que hablar de FSB. En Linux, en este file system, los file control blocks se llaman inodos. La inodos de Information Node. Entonces, ¿qué hay en la tabla de inodos? Los inodos, los FSB, ¿sí? Que ya están creados, están acá ocupando espacio, ¿no? Todas estas estructuras, como si fuera un gran array, ¿no? Pero eso es solo la estructura del FSB, con atributos y con punteros. ¿Dónde están los datos? Están acá a la derecha, en la región de bloques de datos. ¿Está bien? Entonces, desde estos FSB que hay acá, cada uno de ellos habrá punteros que apuntan a los bloques que tienen asignados, ¿sí? Entonces, acá por ahí hay, no sé, un array de 10.000, 30.000, 100.000 FSBs, 100.000 inodos, ¿sí? Y entonces acá a la izquierda, el bitmap de inodos, ¿qué me dice? Para cada uno de estos inodos que ya están creados ocupando espacio en el disco, lo que me dice el bitmap es si están libres o están ocupados. Porque en este file system, los FSB no se crean a demanda cuando yo creo un archivo, sino que en realidad ya están creados cuando yo formateo el volumen, ¿sí? Están creados y se ocupan o se liberan. ¿Está bien? Y como no puedo tener, como para cada archivo que yo tengo en el sistema tengo que tener un FSB asociado, como ya están creados la totalidad de los FSBs, ya tiene definido el file system la totalidad de archivos que va a tener en todo el sistema. O sea, eso ya está especificado. Es un número muy grande, pero está especificado. Y no puedo crear más archivos que la cantidad de inodos que hay. Por más que tenga bloques de datos libres, ¿sí? Eso tiene que ver con el diseño del file system, ¿ok? Y finalmente los bloques de datos. Esta estructura se repite en cada grupo, pero claro, el bitmap de bloques del grupo 0 no tiene los mismos datos que el bitmap de bloques del grupo 1. ¿Por qué? Porque este bitmap de bloques me está diciendo si están ocupados o libres estos bloques de datos para el grupo 0. En el grupo 1, el bitmap de bloques de ahí me dirá lo que corresponde de los bloques de datos que están en el grupo 1. ¿Está bien? Por eso es que estas últimas 4 estructuras son distintas en su contenido en cada grupo. ¿Está bien? Pero las primeras no, las primeras son iguales, ¿sí? Acá tenemos una estrategia de backup, de redundancia de la información, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo la ven? ¿Dudas? El descriptor de grupos, profe, ¿cómo lo podría explicar de nuevo, por favor? Es un listado de todos los grupos que hay en el sistema, de todos los grupos de bloques. O sea, imagínate esto, acá estás en el grupo 0, ¿está bien? Pero no importa, esta región
tiene una especie de tablita con los nombres de todos los grupos. O sea, va a decir grupo 0, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, con información de todos los grupos, en qué posición del disco empieza y termina cada grupo, ¿sí? Y alguna otra información más que desconozco. Entonces es como una especie de panorama de, en cada grupo, tanto en el grupo 0 como en el grupo 1 como en el grupo 2, una especie de panorama de todos los grupos de bloques que hay en el sistema, digamos. ¿Sí? ¿Es información redundante entonces? Exacto, porque en cada grupo de bloques está repetida la misma lista global, digamos. Exactamente. Bien, ¿qué más? Nos falta igual ver un par de cosas, pero yo quiero ver si está claro esta parte. Bueno, los directorios son un poco más sencillos acá en Extended 2. Nombre de archivo, número de inodo y... Esto me resulta medio raro. Yo no sé si está el tipo de archivo. Me parece que es un error, pero no estoy seguro. Seguro están estos dos, y como mucho el tipo de archivo y nada más, pero creo que no. O sea, no hay tantos atributos como lo hay en FAT. ¿Por qué? Porque todos los atributos están concentrados en el inodo, ¿no? Donde están todos ubicados en esta tabla de inodos, que ya nosotros sabemos que es el file control block. ¿Está bien? Entonces, los directorios tienen poca información. Lo que más importa es esto, nombre y número de inodo. El número de inodo es el ID del archivo. ¿Sí? Bueno. Y ahora vamos a hablar del inodo, ¿sí? El file control block en Extended 2. Esto es un inodo, ¿no? Acá estamos viendo, por ejemplo, el inodo 20, ¿no? Entonces yo digo, bueno, el contenido de un directorio tiene esto, bárbaro. Quiero abrir el archivo tp.c. Bien, dice 20 acá, o sea que el ID es 20. El número de inodo asociado a ese archivo es 20. Perfecto, entonces abro el inodo 20. ¿Y qué me encuentro con el inodo 20? Bueno, el inodo es una estructura que tiene atributos. Todos los atributos del archivo están concentrados ahí, salvo el nombre, que acuérdense, es lo más lejos de un atributo de un archivo que vamos a encontrar. Yo ya les digo, ya se los dije, no es un atributo. Y el ID, ahí está puesto que es un campo del inodo, pero la posta es que no es un campo del inodo del ID. En realidad, el número de inodo es la posición que tiene el inodo en la tabla. No hay campo. ¿Sí? O sea que si el inodo en esta tabla es el tercero, porque está ubicado en la tercera posición, entonces ese es el ID, la posición que tiene esta tabla, digamos. Pero bueno, a efectos un poco, para entender esto, va. Permisos, tamaño, grupo, todos los atributos que puedan existir se ponen acá, y después vienen los punteros, ¿sí? Punteros a bloques de datos del bendito archivo, ¿no? Acá está un poco la otra parte más interesante. Acá ya no tenemos un puntero al primer bloque, ¿tá? Hay muchos, ¿sí? Este esquema es un esquema ya indexado, ¿no? Pero vamos a ver indexado cómo. ¿Mm? Acá está un poco lo que estaba diciendo, ¿no? Acá va, ¿no? Punteros apuntan a bloques de disco. Ahora, el tema es cuántos punteros podemos poner acá, ¿no? Los bloques de datos típicamente suelen ser, lo vieron cuando decimos un stat, en el file system de Linux, de la máquina virtual en la que ustedes están trabajando, ¿no? Los bloques eran de 4 KB. Suelen tener esos tamaños, 2 KB, 4, 8. Un archivo de 1 GB. ¿Cuántos bloques necesita? ¿No? Muchísimos, ¿no? Imagínense la cantidad de punteros que tengo que poner en el inodo, ¿no? Entonces, el inodo tiene un diseño especial que le permite autoexpandirse en la cantidad de punteros a demanda, si un archivo es muy grande, y reducirse si el archivo es más chico, digamos. Entonces, la manera en la cual hace eso es porque tiene una serie de punteros fijos y después va autoasignándose más punteros a demanda, ¿no? Es un poco la magia. ¿Cómo funciona eso? Lo vemos acá, ¿no? Se crean punteros a demanda. Hay dos tipos de punteros en el inodo, en realidad. Punteros que vamos a llamar directos y punteros que vamos a llamar indirectos. ¿Mm? Los punteros directos apuntan a un bloque de datos, son estos, ¿sí?
Este es un puntero directo, ¿no? Un bloque de datos. Pero los punteros indirectos, en realidad apuntan a un bloque en el disco que no tiene datos. A un bloque en el disco que tiene en realidad punteros. ¿Está bien? O sea que la magia está en que yo uso bloques que hubieran sido usados para datos para guardar más punteros que necesito para mi archivo. ¿Está bien? Esos son los punteros indirectos. Un puntero indirecto simple es un puntero que apunta a un bloque de punteros y esos punteros que están en ese bloque apuntan a bloques de datos, pero a veces eso no es suficiente, entonces aparecen los punteros indirectos dobles. ¿Sí? Punteros que apuntan a bloques de punteros, donde los punteros de ahí apuntan a su vez a otros bloques de punteros, y recién esos punteros apuntan a bloques de datos, y se imaginarán que con un nivel más serán los punteros indirectos triples. ¿Está bien? La mejor manera de entender esto es verlo gráficamente, ¿no? Que es lo que vamos a ver acá, ¿no? Un puntero directo apunta automáticamente a un bloque de datos, ¿sí? Puntero directo. Pero el puntero indirecto simple, acá lo estamos viendo, IS, apunta a un bloque que tiene punteros y estos apuntan a bloques de datos. Este era un bloque común y corriente, ¿sí? En el volumen, no es que es un bloque separado. El sistema lo usó para esto, ¿sí? Un indirecto triple, acá está el gráfico que quería ir, ¿no? Acá está el indirecto doble, ¿no? El indirecto doble apunta a un bloque de punteros, pero cada uno de estos punteros apuntan cada uno a otro bloque que también es de punteros, ¿no? Que recién ahí a datos. Y el indirecto triple nivel de dirección. ¿Está bien? Hasta ahí llega. El inodo tiene puntero indirecto simple, doble, triple, no tiene más, no tiene cuádruple. ¿Está bien? El diseño tiene punteros directos y indirectos simple, doble, triple. ¿Está? Entonces, de esta manera se va expandiendo. Cuando arranca un archivo y se crea, el archivo empieza usando los punteros directos. Cuando empieza a crecer y no le alcanza, continúa con el indirecto simple y agarra un bloque, lo llena de punteros y empieza a asignarse más bloques a partir de ahí. Cuando todos estos punteros se llenan, empieza a usar el indirecto doble. ¿Está bien? Y así va laburando. ¿Se entiende un poquitito la idea? Pero entonces el inodo tendría, o sea, cuando tiene distintos niveles, tendría, o sea, sería así como dinámico, que puede crear como más punteros o siempre tiene la misma cantidad. No entendí eso. No, no. La cantidad fija es la que vos tenés en el inodo, que son estos que ves acá. Acá hay, por ejemplo, 7, pero normalmente hay 12. Los que son dinámicos que se asignan a una demanda y se liberan a demanda son estos que ves acá. ¿Está bien? Los bloques de punteros. Esos no se asignan al principio, solo se asignan si se necesita. No, no, claro, o sea, me refería al primer nivel donde estaban los atributos y después están los punteros. O sea, ¿qué dice? ¿Qué tiene como una especificación? Bueno, no sé. El inodo tiene 4 punteros directos, 2 punteros dobles, así. O, Exactamente, exactamente. Tiene, de hecho, la especificación real es 12 punteros directos, uno indirecto simple, uno indirecto doble, uno indirecto triple. La especificación es así, tiene un total de 15 punteros en el inodo, 12 directos y el resto indirectos, uno de cada nivel. ¿Sí? gracias, buenísimo. Acá vemos algunas cuentas interesantes, ¿no? ¿Cómo puedo saber cuántos punteros entran en un bloque que normalmente habría sido usado para datos? Bueno, yo tengo que tener como dato el tamaño del bloque y el tamaño del puntero, ¿no? Y con eso hago la división y puedo averiguar eso, ¿no? Y eso después nos va a servir para poder calcular qué tan grande puede ser un file system, qué tan grande puede ser un archivo dentro de este file system, ¿sí? Y acá hay algunos ejemplos de algunas cuentas, ¿está bien? Que te las dejo para que las miren y las piensen un poco. Después en la clase práctica vamos a volver un poco con esto. Dos métricas que típicamente le vamos a pedir calcular son el tamaño máximo del file system
también a veces conocido como el máximo espacio direccionable de file system. Y otra cuenta que solemos pedir calcular es el tamaño máximo, pero de un archivo adentro del file system. ¿Sí? En algunos casos la cuenta va a ser la misma para calcular ambas cosas. En otros casos la cuenta va a ser distinta. ¿Sí? Pero quédense con esa idea. Son dos métricas que nos importan calcular. El tamaño máximo de un file system, también conocido como máximo espacio direccionable. Sobre eso, obviamente, podemos trabajar el tamaño teórico o el tamaño real. Y el tamaño máximo de un archivo en un file system, también teórico o real. ¿Sí? Acá van a ver un poquitito cómo se hacen las cuentas. Se los dejo para que lo miren y me preguntan después. Y último tema, ya de la clase, accesos directos. Este sistema, como habrán visto, es más avanzado, tiene más file control block, tiene seguridad, porque tiene atributos, tiene permisos, tiene accesos propietarios y tiene soporta de manera nativa la existencia de accesos directos, links, ¿sí? En inglés. Hay dos tipos, soft link y hard link. Y está bueno conocer cómo funcionan para terminar de entender un poco las estructuras que hay por detrás. Empezamos con el soft link, ¿sí? Si yo creo digamos, se entiende la idea básica, ¿no? El acceso directo es, yo creo una especie de archivo que en realidad es un acceso a otro archivo, ¿no? Esa es la idea. Si yo creo un acceso directo de tipo symbolic link o soft link, estos son sinónimos, lo que va a pasar es lo siguiente. ¿Sí? Un segundo que tengo que entender el ejemplo. Bien. Entonces, yo tengo el archivo TP versión 2, ¿no? Acá en esta entrada de directorio. Bien. Le corresponde a este archivo el inodo 20, ¿no? Entonces, en el inodo 20 tenemos acá los atributos del archivo, los punteros, todo lo que ya conocemos. Bien. Y ahora me pinta crear un acceso directo en otra carpeta que se llama tp.c. Quiero que sea un acceso directo a TP versión 2.c. ¿Está bien? Lo creo como un symbolic link. Entonces, ¿qué va a pasar por detrás? El sistema va a crear un archivo nuevo, un file control block nuevo, va a alocar un file control block nuevo, fíjense, de 33, con atributos, con un ID, con punteros. Y en el bloque de datos va a tener un string que va a ser la ruta del archivo al cual está apuntando. ¿Sí? Así se implementa por dentro un symbolic link en Linux. ¿Okay? Y hay un detalle importante. El tipo de archivo en el inodo 33 no dice cualquier cosa, dice symbolic link. Acá no está puesto, pero el tipo de archivo en este caso sería archivo regular, ¿no? Entonces, cuando uno abre este archivo, el file system dice, lo primero que tiene que hacer es mirar el tipo de archivo y si ve que es un symbolic link, en vez de devolverle al usuario el contenido de este archivo así pelado como está, en realidad sabe que tiene que ir a recorrer esta estructura y en realidad devolverle el contenido de este archivo, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Se entiende más o menos? Usamos una estructura de un archivo común, pero en sus datos es la información para poder acceder al archivo real, ¿no? Y la idea es que esto es transparente al usuario, transparente al proceso, ¿no? El proceso abre el archivo tp.c y ve el contenido del inodo 20, en realidad, ¿sí? ¿Y si borrás el inodo 20? Está buena la pregunta. ¿Alguien sabe qué pasa? ¿Alguna vez le pasó en Linux? A ver, ¿no? Te tira un error, no encuentra el archivo. Claro. La forma en la cual esto está referenciado es que desde el symbolic link se apunta al archivo original. Pero no tenés una referencia inversa. Entonces, si vos borras el archivo original, el sistema no traquea quiénes lo apuntan. Entonces, el symbolic link sigue existiendo, pero apunta a un archivo que no existe más. Así que cuando quieras abrir el symbolic link, va a fallar. Es como, puede ser como en Windows un acceso directo que borrás la ruta donde apunta ese acceso directo y cuando querés abrirlo no se sabe
Sí, con los tipos de acceso directo que son parecidos a estos, que los tiene Windows. Sí, sí, pasa eso. Exacto. Ahora, si vos borrás el archivo TP 2.c y al día siguiente creas uno nuevo, que se llame igual en la misma carpeta, el symbolic link vuelve a funcionar. ¿Sí? Entonces, los symbolic links son más frágiles porque la forma en la cual enlazan es porque tienen una ruta descripta de alto nivel, ¿no? Entonces, se pueden romper fácilmente y arreglar fácilmente. Tienen como un acoplamiento bastante liviano. ¿Sí? O sea, si ahí en vez de apuntar a lo que sería la ruta del archivo, apuntaría, o sea, estaría la posibilidad de apuntar al inodo 20, ahí sí ya es inútil si se borra. Claro. Bueno, el hard link va un poco por ahí. Le hago una consulta, profe, que no Sí. me quedó clara. Cuando uno crea el tp.c, que es el link, crea esa nueva tabla, pero ¿cómo relaciona entonces con el B2? No me quedó Vos claro. tenés un comando especial en Linux para crear un symbolic link. Se llama ln. Entonces vos lo haces con un comando especial. Si vos decís, quiero crear un acceso directo a... ¿sí? El Ah, ok. Sí, gracias. comando es este. ¿Sí? ln. Eso te permite crear symbolic links y también te permite crear hard links, que es el que ahora nos queda por ver. Perdón, no lo estaba mostrando. Ahora sí, este. ¿No? Este es el comando para hacer links. Bien. Volvemos acá. Entonces, el hard link, que es el que vamos a ver ahora, es otra forma de lograr también un acceso directo, implementada distinta. Fíjense, tengo el archivo tp2.c, ¿no? Que apunta al inodo, y de golpe creo un link, pero es un hard link. Fíjense la implementación. ¿Se ve la diferencia? ¿Qué fue lo que cambió? No creó otro archivo, otra tabla. Exacto. Lo único que hizo fue que la entrada de directorio apunte al mismo inodo que el archivo original, ¿no? Eso es un hard link. Si yo creo un hard link porque le mando un parámetro especial, hace eso, el sistema de archivos. ¿Sí? Ahora yo les hago una pregunta, ¿cuál es el archivo original? Ahora, una vez que yo hice esto. ¿No hay algún flag o algo por el estilo que te diga quién es el...? No, en realidad sería el archivo, porque el otro sería de tipo hard link. O ambos serían de hard link. Los atributos que estás viendo acá son todos los que necesitas para responder esa pregunta, digamos. Así que, ¿cuál es el original? Y no vale Cualquiera de los pensar en dos. esa canción. Es que, ok, que es lo mismo que decir que no hay un original, ¿no? Claro. Y la respuesta va por ahí. ¿Cuál es el primero, digamos? Está bien, yo por ahí me acuerdo que primero creé TP versión 2.c, pero si yo no me acuerdo de eso, para el sistema, son dos entradas que apuntan al mismo lugar. No hay una que llegó primero. No hay ningún atributo extra que te indique eso. ¿Sí? Porque ¿cuál es el archivo realmente para el sistema? El archivo no es la entrada de directorio, el archivo es el inodo 20. ¿No? El archivo nunca cambió. Lo que cambia es que vos tenés muchas entradas al mismo lugar, porque las entradas de directorio son en realidad punteros a los archivos. ¿Sí? Entonces no hay un original. ¿Sí? ¿Qué pasa si borro el que yo creía que era el original o el que yo recordaba que era el original? Nada. Correcto, no se rompe nada. Y hay un atributo clave, no sé si se dieron cuenta acá. Este de acá, ¿se ve? Contador de hard links. Ese atributo está en el inodo y es importante. ¿Por qué? ¿Qué me dice? Porque si querés listar datos de ese inodo y querés borrar el inodo al 100%, Ahí va. tenés que borrar todos los hard links. Exactamente. O sea,
Si yo digo, el usuario, ¿qué dice cuando quiere borrar un archivo? El usuario dice, borra tp.c. Ahora, el sistema operativo dice, che, pero para, ¿tengo que liberar el inodo y liberar los bloques de datos? ¿Sí o no? ¿Cómo hago para saber si tengo que hacer eso o no? La respuesta está acá, ¿no? ¿Quién me puede responder eso? Si es mayor a 1 te preguntaría. Porque Cuando hay llega a varios. cero. Cuando llega a cero el contador, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Exactamente. Recién cuando llega a cero es cuando el archivo realmente tiene que ser eliminado. Mientras el contador no esté en cero, lo único que estoy haciendo es borrar entradas de directorio, ¿no? Pero el archivo sigue existiendo con sus datos apuntados desde algún otro lugar. ¿Está bien? Entonces, diferencias con respecto a Softlink. Cuando yo creo un hardlink, no estoy creando un archivo nuevo. Cuando yo creaba un softlink, creaba un archivo nuevo, ¿no? El softlink ocupa más espacio en disco, porque tengo que crear un archivo nuevo, ocupa una estructura, ¿no? Pero en el softlink tengo claro quién es el original y cuál no. Acá no, ¿sí? Y una pregunta más. Si yo quiero trabajar con archivos que van a estar en distintos discos o distintas particiones, ¿cuál de los dos? Y quiero tener accesos directos, va dando vueltas por ahí. ¿Cuál de los dos esquemas me conviene usar? ¿Softlink o hardlink? Vamos por acá, ¿no? Me paro acá. Softlink, porque apuntaría como al path de... Exactamente. Exactamente, porque es una referencia de alto nivel, ¿no? Miremos el hardlink. ¿Qué problema tiene si yo quiero tener hardlinks a un archivo que esté en otra partición, en otro disco, en otro volumen? que el número de inodo puede ser... va a ser otra cosa. Exacto, exactamente. Los inodos son únicos dentro de un volumen, y si yo estoy apuntando a otro volumen, el inodo 10 se vuelve a repetir, por ejemplo, ¿no? Es más, por ahí ese otro volumen no tiene extended 2, por ahí tiene FAT. Entonces, ¿qué hago ahí? ¿No? O sea que estoy imposibilitado de poner hardlinks. ¿Ah? Bueno, ya les hice varias de las clásicas preguntas que nos gusta hacer en los parciales. ¿Qué más? ¿Alguna duda? Punteros, 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 ejemplos. Está bueno, lo pueden leer. No viene nada mal. A esto volveremos con los ejercicios, algunas comparaciones que están buenas acá, ¿no? De lo que yo les hablaba, ¿no? ¿Quién tiene links? ¿Quién soporta seguridad? ¿Quién tiene journaling? ¿No? Para comparar FAT con UFS. UFS significa Extended 2, o sea, es Unix File System. A veces son sinónimos para nosotros, ¿está bien? Cuando vean UFS en algún parcial o en alguna guía, es como decir Extended 2. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda más que se quedó por ahí? ¿Ninguna? Yo Nada por tengo aquí, ¿no? una duda, pero no sé si es... En realidad no es muy teórica, sino más de cómo funciona el sistema operativo, ¿no? A ver. En la FAT, que estaba la tabla que una entrada podía tener error. ¿Cómo, cómo se puede recuperar eso? ¿O No, cómo sabes? el bloque vos no lo podés recuperar, ese bloque, los datos. ¿Cómo sabe que está fallado? Porque la controladora del disco te dice si un sector está fallado o no. Entonces el file system puede marcar en su estructura, ok, el bloque que apuntaba a este sector, que me dijeron que estaba dañado, lo considero dañado. Digamos. Pero no lo puedo sobreescribir después con otro valor y No, recuperarlo. Ah, ok. depende exclusivamente de si la controladora puede arreglar mágicamente ese sector o no, pero lo más común es que no. Ah, porque sería como un error ya físico. Exacto, Ah, exactamente. ok.
Sí, sí. Pero esto solo si es un disco rígido, con platos y... Mira, yo no descarto que en los discos de estado sólido se puedan dañar las celdas. Pero no te lo puedo. Porque en Dicen que definitiva, sí, bueno, dicen que sí, eh, pero que tardan como si fueran 100 años, una cosa así. A yo menos que creo que mintes algún bitcoins. problema puede haber, o sea, debe estar considerado. No tengo leído tanto sobre el tema. Lo que sí sé de los discos de estado sólido es que las celdas, a diferencia de los sectores en los discos magnéticos, las celdas en los discos de estado sólido tienen una cantidad de escrituras limitadas a nivel duro. O sea, por ejemplo, 10.000 escrituras. Y cuando vos escribiste 10.000 veces, ya está, se rompió. No se puede usar más. Como que está medido con un nivel muy absoluto. Sí. Tienen esa Tengo, no sé, particularidad. tengo un amigo que mina bitcoins y se compra así discos sólidos, como si fueran figuritas, solo por eso. Claro, claro, claro. Tal vez les convendría comprarse discos magnéticos, aunque va a ser más lento para trabajar el sistema. Así que, no sé, si tiene la plata, se compra los sólidos. No sé. Sí. Este, sí, 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 alto, alto problema. Este, lo que hacen las controladoras de discos de estado sólidos que tienen un firmware bastante complejo, mucho más, con una lógica más compleja, es cruzan las celdas. O sea, vos escribís en la celda 10, ¿no? Ponele, estás escribiendo como un campeón y imagínate, llevas 5.000 escrituras, ¿no? Imagínate que el máximo era 10.000. Y en la celda del lado no escribiste nada. Entonces, lo que hacen las controladoras de hardware es, en un momento cruzan los cables internamente y cuando vos querés escribir en la posición, en la celda esa, en realidad te empiezan a escribir en la de al lado. Y no te dicen nada, te ves como que en el mapeo cruzan la información internamente. Y lo hacen para que obligarte a que los datos queden escritos de manera más pareja, ¿se entiende? Y entonces que no se caguen las celdas tan rápidamente. Total, a vos no te importa si la celda que estás escribiendo es la primera, la segunda o tercera. Pero tarde o temprano, si vos escribís todo el disco, se hace percha. Sí, tiene que ser operaciones muy intensas, muy intensas. Igual tanto, un sistema de minado de Bitcoin, ¿tanto escribe en disco? No. Sí, sí. El otro día me dijo que se compró dos discos sólidos y que le dura como si fuera, no sé si un mes o una cosa así, y después la tiene que cambiar. No, Sí, pero el pibe tiene que cambiar la estrategia. Hay que buscar por ahí discos magnéticos y laburar con. Y algunos discos de estados sólidos y cachés, para buscar la manera no sé, si la plata es un problema, ¿no? sí, no sé bien. Pasa que no es él solo, son varios, y el otro día me contaba muy por arriba que. Nada, hasta me mostró los discos sólidos que son una tarjetita que parece una memoria RAM Sí. mini, súper chiquitita. Y- Ahí hay que trabajar para mí con un sistema como de cachés en capas, ¿no? Donde vos por ahí escribas el disco de estado sólido para, para no afectar la velocidad, pero después lo vayas pasando a un disco magnético eh, que tiene más capacidad, sale más barato y te dura mucho más, ¿no? Se me ocurre. el Pero tema hay es que sí. creo que escribe por segundo, como si te dijera millones de entradas Claro, por claro. segundo. O A la sea, a ese mierda, a la nivel, mierda. sí, sí, como que el disco sólido no le sirve por eso. Escribe en memoria al principio, pero necesitas muchísima memoria. No sé si Sí. cuánta memoria RAM dispone. No, ahí ya escapa mi conocimiento. No estoy metido en ese rubro. Interesante problema, ¿eh? Bueno, eh, bueno, bárbaro. Entonces, dejamos de grabar, ¿no? Y damos por terminada esta parte de la clase. O la clase. Adiós.